y le vamos a exponer las redes o sistemas de telefonía fija y algunos comentarios sobre los operadores en Honduras. Entonces, sigo. Ok, me voy a ir ahí. Eh, pues dentro de los objetivos, rápidamente, es entender de forma general lo que es la telefonía fija, cómo esta fue evolucionando, tal vez no a través de la historia, pero sí eh, con los cambios drásticos que hubo eh, de la, de la tecnología analógica a la tecnología digital y luego hoy que casi todo se basa en IP. Y diferenciar entre los conceptos de señales y sistemas analógicos y su evolución al mundo digital, lo que había dicho. Desarrollar en general un objetivo general con respecto al video es desarrollar comprensión en el tema mediante la investigación y la explicación del mismo. Entonces, así como una pequeña introducción, las redes de telecomunicaciones fijas tienen una larga historia. Desde el comienzo de las redes, que en una primera fase eran solo líneas dedicadas de punto a punto o P2P, se utilizaron para telegramas a través de códigos Morse. La voz se adaptó entonces al entorno cableado tras la invención de los dispositivos telefónicos. Ha habido hubo varias personas que contribuyeron a la innovación inicial y las mejoras de los equipos y sistemas telefónicos en el siglo XIX. Los primeros pasos hacia las líneas de comunicación se dieron en la década de 1870. Em, ya hace mucho venimos tratando con eh, sistemas de telefonía fija. Desde entonces, las líneas y redes alámbricas se han utilizado para llamadas de voz junto con el despliegue de los sistemas comerciales. La voz, entonces, sigue siendo un servicio esencial, aunque el punto de conexión del usuario final se ha desplazado desde las líneas fijas hasta el acceso inalámbrico, lo que vimos anteriormente con nuestros compañeros, en un periodo de transición muy rápido, realmente bastante rápido, eh, durante más o menos desde la década de 1990 hasta lo que es hoy y notablemente hacia las soluciones IP, lo que había mencionado, a partir de la década de los 2000. Mencionar de que si bien casi no se usa la telefonía fija hoy en día, con esto quiero decir de que la gente eh, hoy los sistemas móviles, los celulares y todo eso son imprescindibles en nuestra vida cotidiana y mediante ellos podemos hacer llamadas, entonces eh, con respecto al tema de que la gente trabaja o que casi no pasa en casa, pues no es que se ha hecho una tecnología obsoleta, realmente sirve en estaciones de edificios para poder comunicarse, tecnología militar y todo eso, pero lo que concierne a nosotros como personas eh, normales, es una tecnología que ha quedado un poquito desfasada. Entonces, sigo. Em, la clasificación, voy a hablar de la clasificación de redes rápidamente y clasificación y voy a hablar también de topología rápidamente, de topología de redes. La clasificación de las redes según su cobertura geográfica se divide entre el entorno local, eh, un- que es la unión de un edificio, un campus universitario, un grupo de fábricas y las de entorno amplio, las wide, que pueden cubrir cualquier extensión desde una ciudad al mundo entero. Entonces eh, tenemos las siguientes, que son las Personal Area Network o red de área personal limitada a unos pocos metros, hasta 10 metros. Las Local Area Network o las de entorno reducido o red de área local, las LAN, que son de las más usadas, limitada a unos pocos cientos de metros, de metros hacia kilómetros. Las Metropolitan Area Networks,
que son las de entorno de una ciudad o una red metropolitana, y estas abarcan varios kilómetros. Y las Wide Area Networks o red de área amplia, que no tienen límite de cobertura. A las redes de datos que unen los ordenadores se les suele llamar LAN o Local Area Network, como había dicho. Entonces, hay varios sistemas de LAN, pero los más conocidos son el tipo Ethernet, que sobre un cable bus sobre una topología bus, en tipo bus, va uniendo todos los ordenadores y terminales, eh, que es la red más usada para interconectar ordenadores al otro sistema. El otro sistema, el Ring, adopta una estructura NIO, en el que el ordenador se conecta a otro y este a otro y así sucesivamente, que es bastante menos utilizado. Eh, ok, aquí muestro la topología típica de una LAN. Si ven bien ustedes, tenemos un medio físico, em, están conectadas en bus también, tenemos ordenadores, tenemos un servidor o dos servidores y tenemos la red de datos de Internet, y podemos interconectarnos entre todos por medio de un router o un enrutador. Em, En topología de redes, como les había dicho, los elementos de una red telefónica fija puede ser conectados bajo varios principios. Las topologías más importantes son el bus, el anillo, y en estrella. Igual existen muchas otras variantes o combinación de estas. Los representantes extremos de estos, es decir, sí, los que están en cada extremo, son la línea recta o punto a punto, como había dicho, que conecta directamente dos dispositivos. Y en el otro extremo tenemos Internet abierto con todos los sistemas posibles conectados vía IP. Eh, Como había dicho, entonces el formato más simple de topología de redes en las telecomunicaciones es la de punta a punto. Esto es una conexión directa de dos dispositivos o nodos. Eh, cuando se vayan adicionando, estoy explicando rápidamente cómo funcionan las topologías. Ahorita les voy a mostrar las imágenes. Estos pueden conectarse en bus cuando se añadan más dispositivos, como se hace con las redes LAN. Estos dispositivos también podrían conectarse en topologías tipo estrella o NIO. Los estándares de redes típicamente dictan la topología a implementarse o conjunto de estas, eh, que son posibles de adaptar en los respectivos despliegues. Como ejemplo, en las redes de área local, las LAN, como ser Ethernet, es desplegado acorde a una topología tipo bus, a pesar de que puede ser implementado en topologías anillo, estrellas, aplicando equipos de interconexión para estas soluciones. En, en la práctica, entonces, la combinación de diferentes topologías es también posible, como es la adición de mismas topologías en cadena. Entonces, esta es una topología punto a punto. Si bien vemos, hay una red de por medio, hay una red de transmisión. eh, Tenemos un dispositivo A que se quiere comunicar con el dispositivo B, o viceversa. Lo que tienen o lo que caracteriza a, a este tipo de topología es que es unidireccional. Eh, Esta red fue básicamente la primera solución para el sistema telefónico. Las limitaciones de esta entonces se traducen a que es usada meramente en casos especiales como en conexiones de bases militares temporales. Seguimos con la topología de bus o topología en bus. Em, Aquí les muestro cuatro dispositivos, como ser A, B, C y D. Em, en la topología bus, entonces, todas las estaciones se encuentran conectadas directamente a un medio de transmisión lineal o bus. Se permite la transmisión en dúplex, y esta circula en todas las direcciones a lo largo del bus, pudiendo cada estación entonces recibir em, o transmitir. Hay terminales pasivos en cada extremo del bus, em, para que las señales no se reflejen y vuelvan al bus. Los problemas asociados a estas topologías es que, ya que los datos son recibidos por todas las estaciones, hay que dotar a la red de un mecanismo para saber hacia qué destinatario van los datos.
Además, ya que todas las estaciones pueden transmitir a la vez, hay que implementar un mecanismo que evite que unos datos interfieran con otros. Esto crea limitaciones en su capacidad e incrementa potencialmente riesgos de seguridad, como la escucha escondidas, que es un problema grave, ¿no? Ya que la confidencialidad es algo bastante importante en lo que respecta a, a nuestra vida cotidiana. Eh, sigo. Sigo con la topología en anillo. Como pueden ver también, vuelvo a mostrar el esquema de los 4 dispositivos. eh, y la red consta de una serie de repetidores simples, eh, simples mecanismos que reciben y que transmiten información sin almacenarla, o sea, que solo la van pasando, conectados unos a otros en forma circular o en anillo. Cada estación está conectada a un repetidor, que es la que pasa información de la red a la estación y de la estación a la red. Eh, la topología en anillo provee fiabilidad en contraste con la topología en bus. ¿Por qué? Eh, pero con poca cantidad de cableado. En esta topología, cada dispositivo nodo tiene 2 puntos de conexión con la infraestructura. Si hubiese rupturas en cualquier parte del anillo, no afectaría la funcionalidad del resto de la red. La desventaja de esta topología es que eh, los dispositivos tienen que ser diseñados específicamente para funcionar en anillo. También cuando se agrega otro nodo o dispositivo, se tiene que interrumpir la red en su totalidad. Em, la topología en estrella, quiero mencionar así rápidamente de que o así funciona de forma general lo que son la red de telefonía fija. Están todas conectadas por medio de un centro de operaciones o un hub, como le llamamos en su terminología en inglés. eh, y esta permite la comunicación entre grupos específicos de dispositivos o nodos de manera tal que otros dispositivos o nodos no están al tanto de la comunicación. Esto es una gran ventaja. Esto significa que la seguridad de la topología en estrella es mucho mayor que la topología en bus. Si un tramo de la red se daña, no afectaría el funcionamiento del resto de la red. Esta es otra ventaja. En esta configuración existe un nodo central en, en el cual todos los nodos o dispositivos de la red están conectados. En la práctica, este nodo central se llama hub o concentrador. También puede ser un switch o un router. La velocidad de datos en esta topología varía en el rango de 10 a 100 megabits por segundo. La conexión física de los nodos participantes puede ser un par trenzado descubierto, UTP, o un par trenzado cubierto, un STP, que es de los mayores beneficios de esta configuración. Y obviamente, así a simple vista, la mayor desventaja de esta red es que si falla el hub, va a fallar o se va a tener que parar el sistema en su totalidad y no van a poder haber comunicaciones entre los dispositivos, los usuarios o los nodos. Em, Quiero hablar entonces de la red local Ethernet. Ethernet es el principal estándar y el más popular para las redes de área local o las LAN. Su historia comienza en 1970, así para definirlo rápidamente, sobre la base de experimentos de Robert Metcalfe con la recién estrenada en aquel tiempo ARPANET y la introducción de mejoras en el protocolo Aloha. Ethernet es una red de área local ampliamente extendida con topología de bus. Se usa al estándar IEEE 802.3, este estándar concreta diferentes tipos de red denominadas genéricamente redes Ethernet, eh, que tienen en común la utilización del mismo protocolo de acceso al medio MAC. Este o se abrevia bajo sus siglas en inglés SCMA eh, /CD, con una velocidad de 10 a 10.000 megabits por segundo. Eh, siendo este protocolo de acceso al medio, como ya había dicho, es CSMA
MA/D, que significa en español acceso múltiple con escucha de transmisión y detección de colisiones. Quiero hablar rápidamente de lo que las implicaciones que tiene este acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisión. Y es el protocolo de acceso al medio que utilizan las redes de Ethernet, como ya había dicho, ¿no? Su funcionamiento es simple. Un ordenador, antes de transmitir, eh, analiza el medio de transmisión compartido por todos los terminales conectados para comprobar si existe alguna comunicación. Si no detecta ninguna comunicación, comienza la transferencia y, en caso contrario, esperará un tiempo aleatorio antes de comenzar de nuevo el proceso. En el caso de que dos o más ordenadores transmitan al mismo tiempo, se produce una colisión. Es decir, eh, las señales interfieren, hay interferencia mutuamente, quedando inservibles para su concreta y correcta recepción eh, por sus respectivos destinatarios. Al estar percibiendo una señal ininteligible, eh, los terminales implicados en la colisión cancelan la transmisión en curso para, a continuación, transmitir una secuencia especial de bits denominada, esta secuencia se denomina señal de atasco, eh, cuya misión es garantizar que la colisión dure lo suficiente para que sea detectada por el resto de los terminales de la red. Entonces, eh, cada vez que ocurre una colisión, los terminales comienzan su proceso de transmisión después de un periodo aleatorio de espera para reducir la probabilidad de una nueva introducción. Cuantos más terminales haya, más probabilidad habrá de que hayan colisiones, por lo que estas redes tienen bastantes limitaciones si el número de ellos es bastante elevado. Eh, Aquí les muestro un esquema de una red local Ethernet. Si ustedes pueden apreciar, están conectadas así en topología tipo bus, porque forman parte de una red de área local. Y como había dicho anteriormente, las redes de área local por lo general están conectadas en topología en bus. Entonces, em, aquí hay un esquema de envío de tramas, que una trama es un paquete de datos. Entonces, digamos que em, Cell quiere transmitir una trama hacia A y B ignora la trama ya que no va dirigida a ella y A copia la trama a medida que esta avanza. Así, en términos generales y bien genérico, es un esquema de red local Ethernet. Entonces, quiero hablar de una red, quiero hablar de las redes telefónicas. En la siguiente figura voy a mostrar una forma típica de implementar una red telefónica con conmutación de circuitos de forma bastante anticuada, o como le diríamos en inglés, old-fashioned. Las llamadas nacionales son manejadas por los elementos de la central de interfuncionamiento y el tráfico internacional se dirige a través de las centrales especialmente seleccionadas que están en interfaz con los países vecinos y las redes de comunicaciones internacionales. También están las redes celulares en la capa de intercambio. Aquí, rápidamente, esto lo voy a explicar brevemente después, lo que es la PSTN, la ISDN. em, entonces tenemos una red de transmisión y en la en la primera capa, entonces tenemos los centros de conmutación de, en, en nuestra área, los cercanos. Después tenemos eh, los de interfuncionamiento, eh, de que pasan información de central a central o de diferentes empresas a diferentes empresas. Y luego tenemos la red de conmutación o el centro de conmutación internacional, que esto transmite hacia otros países. Más adelantito les muestro una imagen similar a esta, solo que creo que se puede apreciar mejor lo que quiero
transmitir o dar a entender. Entonces, rápidamente la red telefónica surgió a finales del siglo XIX como respuesta a la necesidad de interconectar a los diversos usuarios que deseaban establecer una comunicación mediante el teléfono, recién inventado por Graham Bell. Eh, Mencionar que su autoría ha sido bastante discutida y de hecho se atribuye a otra persona que se me escapa el nombre, aunque en principio fue de iniciativa privada, pronto se convirtió en pública. Además de establecerse, se estableció un monopolio en la mayoría de los países eh, y después de convertirse de pasar de privada a pública, cobró un protagonismo bastante grande. Eh, Disculpen ahí, creo que porque necesito ir viendo el número de transparencias y no lo puedo ver, no sé, ingeniero, no sé si me puede comentar si tiene algo de malo que estés poniendo así y no en, en pantalla grande. Pues se lee bien. Ah, ok. Eh, entonces, como venía diciendo, quiero hablar rápidamente de lo que es la estructura telefónica. El gran número de usuarios y el alto tráfico que una red telefónica ha de poder soportar hace imprescindible agruparlos por áreas geográficas y hacerlos depender de áreas centrales, como les mostré en la imagen anterior, en varias centrales de conmutación que tengan acceso entre sí o a través de otras. Aparece el concepto de jerarquía, la limitación en el número máximo de usuarios también, que una central telefónica o central de conmutación admite, provoca el concurso de más centrales de conmutación para atenderlos una vez que éste se supera. Aquí, como les había dicho, les muestro de una mejor manera el esquema anterior. Están las PBX o centrales PBX a nivel local, están todas las centrales de conmutación a nivel local y luego siguen las de niveles de tránsito, las de señalización, que señalización no es más que transmitirse datos. Entonces, em, sigo. Como había dicho, quería hablar de la estructura. Entonces, las redes telefónicas nacionales de los países se suelen estructurar en dos niveles básicos, un nivel local y un nivel de tránsito, como vimos en esta figura. Aunque en algunos casos, dependiendo de su antigüedad, pueden llegar a tener más de alguno más. El nivel local está compuesto fundamentalmente por las centrales autónomas con sus unidades remotas. En algunos casos, si el tráfico lo justifica, se incluyen también centrales de tipo tándem que operan el tránsito entre centrales locales. En las centrales locales, a su vez, se puede distinguir entre cabeceras o headends y centrales congeladas funcionalmente. Estas son antiguas y son muy limitadas en capacidad. Las centrales de cabeceras o de nuevo headends asumen el crecimiento de nuevos servicios, por ejemplo, eh, la RDSI y o ADSL, ya, mismo que ya voy a explicar en breve. Y también está el nivel de tránsito, que a nivel de tránsito este compuesto por la central, está compuesto por las centrales nodales y por las centrales de tránsito sectorial, donde la conexión de unas centrales con otras se realiza por caminos redundantes para tener un alto grado de fiabilidad en previsión del fallo de alguna ruta. Entonces, quiero hablar de las centrales de conmutación. Eh, la conmutación telefónica es el proceso mediante el cual se establece y mantiene un circuito de comunicación capaz de permitir el intercambio de información entre dos usuarios cualesquiera. El objetivo básico de una central telefónica es establecer el enlace entre dos usuarios que desean establecer una comunicación. Para ello debe disponer de los medios físicos, funciones y señalización necesarios. En toda central telefónica se distinguen dos tipos de enlaces.
los enlaces de entrada y salida a otras centrales y los internos necesarios para conectar a los abonados de la misma central. Eh, Lógicamente, ¿no? El número de enlaces es inferior al de abonados porque eh, no pueden haber igual número de enlaces eh, que igual número de abonados porque no todos los abonados están conectados al mismo tiempo. Hay que tener en cuenta esto al momento de dimensionar una central. Las centrales de las redes públicas pueden tener asociados abonados o solo una función de tránsito entre otras centrales, como había mencionado anteriormente, eh, para redirigir circuitos de comunicación. eh, entonces, vemos aquí que antes las centrales las centrales de conmutación eran manuales, es decir, eh, cuando un individuo A quería llevar a cabo un proceso de comunicación con un individuo B, eh, este marcaba y esta señal llegaba a la central de conmutación y la operadora redirigía o conmutaba esa señal para poder conectar a ambos canales. Vemos ahora un esquema general de una central de comunicación, tenemos varios abonados y estas ahora son automáticas por varios dispositivos que pueden haber adentro de las centrales telefónicas o centrales de, de conmutación, como ser así switches o conmutadores, routers y todo el equipo sofisticado que puede haber dentro de una central. Em, y em, estas señales llegan entonces a una central privada de conmutación y en una sola casa o un solo abonado, ya sea casa o edificio, puede tener varias terminales, que a estas terminales le llamamos teléfonos. Em, Quiero hablar entonces de los dispositivos para el usuario. Está entonces el dial rotatorio o disco de marcar, el antiguo, que más de alguno de nosotros, o me imagino que todos tuvimos que haber usado, al menos yo lo usé, eh, que era marcar en el disco, era moverlo para poder establecer una serie eh, de tonos. Entonces es un componente de un teléfono o una centralita telefónica que implementa una tecnología de señalización en telecomunicaciones conocida como marcación por pulso. No era tonos, era pulsos, disculpen. Eh, eh, Se utiliza al iniciar una llamada telefónica para transmitir el número de teléfono de destino hacia una central telefónica, como había dicho anteriormente. En la era de los intercambios manuales, como aquí, eh, el usuario final iniciaba las llamadas de voz mediante el movimiento de un sistema de inducción del dispositivo que hacía sonar el timbre en el sitio de intercambio o en la central de conmutación. El personal activo o activó la línea con el originador de la llamada para comunicarse de vía voz con quien quisiera con quien se quisiera contactar el suscriptor. Posteriormente, el equipo terminal de la red telefónica automática se basó en una placa de marcación. eh, Cuando se selecciona por primera vez, el número vuelve a la posición inicial de manera que genera pulsos, cortando la línea en intervalos correspondientes al número marcado, que son del 1 al 9, y siendo el 0 el último dígito y generando estos 10 pulsos. El intercambio interpretó los pulsos eh, como una serie que indicaba el número de teléfono completo del suscriptor B. em, y conmutó o conmutaba la conexión al suscriptor B a través de relés. Aquí les muestro un teléfono con dial rotatorio, como había dicho anteriormente, eh, y esto evoluciona a un nuevo sistema que es el sistema de marcación por tonos, también llamado sistema multifrecuencial o
por sus siglas en inglés, DTMF, Dual Tone Multi-Frequency, y es usado para la señalización de telecomunicaciones sobre líneas telefónicas analógicas en la banda de frecuencia vocal, entre teléfonos u otros equipos de comunicaciones de la central telefónica. También se le llama, como dije, marcación por tonos. Cuando el usuario selecciona el número de un suscriptor B, la entrega de esto debe hacerse de tal manera que la red entienda los números en un formato globalmente uniforme. La forma establecida de hacer esto es la utilización de la multifrecuencia de tono dual o la marcación por tonos. En la marcación, en esta marcación selectiva, los números y caracteres especiales se transmiten a la red a través de una cadena de dígitos, como ya les voy a enseñar. Este método se puede utilizar tanto en red de telefonía fija como en redes de comunicaciones móviles. Como indicaba el término DTMF, produce, cuando el usuario presiona la tecla de marcación, un tono que consta de dos frecuencias sinusoidales separadas que el elemento de conmutación de la red puede asignar a los números y caracteres eh, el asterisco o el numeral. Quiero que aquí se mire, eh, este era fue en aquel tiempo un teclado multifrecuencia de 16 teclas, que el- esquematizado así en un diagrama. Esto es lo que ocurre. Las frecuencias, bueno, aquí realmente es lo mismo. Em, Hay dos frecuencias entonces sinusoidales eh, que al marcar una tecla van a ir paralelas. Eh, Entonces la marcación por tonos funciona, como lo indica el término generado, dos tonos paralelos cuando se presionan las teclas, como dije, ¿no? La combinación de estas dos frecuencias de tonos diferentes se interpreta como números en el lado del intercambio, como las llamadas de voz. Se diseñaron originalmente para entregarse en el rango de frecuencias de 300 a 3400 kHz. Estos tonos se ajustan a la banda de frecuencia del sistema fácilmente. Eh, Quiero hablar de la red de acceso. Entonces, la red de acceso es la que une a los usuarios con los primeros nodos de la red del operador. Eh, el operador lo llamamos, Hola. dígame, ingeniero. Sí, no, que ese DTMF también lo usan los móviles. Cuando Ajá. uno marca un banco y empieza a interactuar con alguna de esos IBR que le llaman, uno interactúa por DTMF. Presione uno, presione dos. También es DTMF. Ah, sí es cierto, ¿no? Eh, Ahí están los tonos también. Quiero hablar entonces de la red de acceso. La red de acceso es la que une a los usuarios con los primeros nodos de la red del operador. El operador ya sabemos, ¿no? Pues, pueden ser Tigo, Claro, Cable Color, Ondutel. Suele ser una red sencilla, pero muy extensa, ya que se requiere una conexión por cada usuario, lo que hace que sea muy cara de implementar, razón por la que en algunas ocasiones se alquila de unos a otros. En la siguiente figura que les voy a mostrar se muestran las redes de acceso clásicas, que están la fija, la móvil, la de datos, o sea, internet, eh, cable, entre otras, que se unen a las redes de tránsito, unidas entre sí para que desde nuestro teléfono podamos hablar o conectarnos con el ordenador del banco, para que desde un teléfono móvil podamos llamar a un teléfono fijo, entre muchas otras cosas que podemos hacer. Eh, entonces aquí en este esquema, como vemos, tenemos centrales de conmutación y nodos. eh, Aquí en medio tenemos una interconexión, tenemos aquí estas, dentro de esto puede haber entonces redes fijas, redes móviles, redes de datos o IP, redes de cable o televisión, entre otros, ¿no? Eh,
El bucle de abonado, este concepto es bastante importante para poder definir las DSL. El bucle de abonado, también conocido como bucle local o local loop, o última milla o last mile, o línea de abonado, implica el mayor coste de inversión en una red, puesto que ha de llegar a todos los usuarios, ¿no? Sí o sí. Está formado por cables de cobre con una distancia media de 1.5 kilómetros. De aquí es que se saca el nombre de última milla. En algunos casos, el bucle de abonado se construye con fibra óptica, aumentando así su capacidad y alcance. Con todo ello se consigue reducir el número de centrales necesarias. Entonces, el nuevo bucle de abonado que llega al hogar tiene capacidad para transportar voz, datos y videos. Luego hay que poner en las casas un distribuidor de tráfico en el que entre todos, desde desde un cable o fibra óptica, conduzca la voz al teléfono, los datos al ordenador y el video al televisor. Este aparato es el setup box, que significa la caja encima del televisor. Eh, aquí muestro una red de acceso que integra los tres servicios que había mencionado, que es, aquí en este caso, o al menos en este ámbito de la exposición, está la voz, que es telefonía fija, están los datos, que puede ser internet u otra forma de transmisión de datos, y está el video, que sería la televisión. Esto está íntimamente relacionado, o si no es que es lo mismo, con el servicio que ofrecen eh, los operadores. Cuando nosotros vamos a contratar internet, eh, el concepto de marketing que se llama Triple Play, a través de redes em, de, a través de redes de fibra óptica. Eh, pero de eso voy a hablar brevemente al final de esta exposición. Em, Vemos también que la red fija se puede conectar con la red móvil a través de una estación o base de radio. Em, Quiero hablar de los equipos de datos rápido. El módem. em, la forma de módem ha cambiado, si bien sabemos, desde sus primeras variantes comerciales a otras más avanzadas, y admiten velocidades de datos y métodos de acceso mucho más rápidos. Sin embargo, la idea sigue siendo la misma, y por lo tanto el módem se adapta al flujo de bits del usuario a la línea de transmisión. Antes se hacía la modulación para el formato analógico de líneas telefónicas de tal forma que aprovechaba el ancho de banda de llamada de voz, eh, que había mencionado anteriormente, que va de 300 a 3400 Hz. Eh, en la actualidad, junto con la digitalización completa de toda la infraestructura, eh, que todo está montado sobre IP de la red telefónica, se realiza la adaptación a los sistemas digitales. Eh, los módems se pueden dividir en versiones de 2 y 4 hilos. Eh, los módems de 4 hilos son variantes dúplex, de forma que ambos sentidos de transmisión tienen su propia conexión de 2 hilos. El sistema para la variante de 2 hilos es, a su vez, simplex, half duplex o full duplex. Los sistemas full duplex se pueden dividir en variantes simétricas y asimétricas, como ya vamos a ver. Entonces, como les había dicho, los conceptos anteriores eran importantes para definir lo que es el o que se le dice el XDSL, o DSL. El equipo DSL, o línea de suscriptor digital, está diseñado para entornos donde la última milla eh, de abonado de la conexión experimentaría problemas a través de un módem tradicional y una línea de cobre o copper. Eh, Hay varias versiones diferentes de DSL, por lo que se le llama así XDSL. Se utiliza como término general para describir el concepto general. Además de los modems DSL tradicionales, existen soluciones para red de televisión por cable y fibra óptica. Entonces, mencionado rápidamente, que el más usado aquí en telefonía fija es, o al menos el que yo vi, fue el ADSL. Pero las variantes son ADSL, que en español es
línea de abonado digital simétrica, el HDSL, que es línea de abonado digital de alta tasa de bits o alta velocidad, eh, el SDSL, línea de abonado digital simétrica, VDSL, línea de abonado digital de alta velocidad, y la última, IDSL, la línea de abonado digital por medio de ISDN. Entonces, a ver, quiero mencionar lo que es el ADSL. Esta tecnología se denomina asimétrica porque las capacidades de descarga desde la red hasta el usuario y de subida de datos en sentido inverso no coinciden. O sea, es decir, la subida no coincide con la bajada, eh, como, como ustedes habrán visto de los servicios que han contratado de sus operadores. Nunca va, al menos no va a ser igual la subida con la bajada. Eh, la tecnología ADSL está diseñada para que la capacidad de bajada o descarga sea mayor que la de subida, lo que se corresponde con el uso de Internet por parte de la mayoría de los usuarios finales, que reciben más información de la que envían o descargan más de la que suben. También están los cable modems o modems de cable. Junto con las soluciones XDSL, también los modems de cable son una solución de rápido crecimiento para ofrecer datos de alta velocidad a los hogares. Los modems de cable proporcionan varias velocidades de datos de megabits, sí, megabits es aquí, disculpen, por segundo en la recepción, y son relativamente simples de conectar a televisión por cable o Cat TV a través de un cable coaxial. Aquí está un cable modem o modem de cable. Eh, Quiero hablar entonces de lo que es PSTN, por sus siglas en inglés, o Red Telefónica Conmutada, en español, RTC. La red telefónica pública conmutada ha servido a los clientes de telefonía fija durante varias décadas. Su principio era útil para las llamadas de voz de conmutación de circuitos, así como para la transmisión de datos de forma analógica. Para la transmisión de datos se necesita un módem, que es un modulador de modulador, para transferir los bits a través de líneas telefónicas. Eh, PSTN, por sus siglas en inglés, significa Public Switching Telephone Network, y el papel de la PSTN en su formato analógico prácticamente ha desaparecido, junto con el rápido desarrollo de los sistemas digitales. La digitalización de las redes telefónicas ha llegado prácticamente al 100% a nivel mundial. Se puede estimar que que el papel de los sistemas de telefonía fija cambia drásticamente, ofreciendo principalmente servicios de datos donde la voz sería solo un servicio de datos entre todo el conjunto de otro tipo de servicios de comunicación multimedia, como dije anteriormente, en set-top box se ofrece cable, se ofrece telefonía fija y muchos otros servicios analógico, digital. Em, entonces, llamamos telefonía básica o STB, servicio de telefonía básica, a la comunicación de voz empleando redes telefónicas fijas. Clásicamente se ha llamado telefonía básica al servicio de comunicación de voz entre terminales fijos. La telefonía básica puede ser analógica, que va a través de RTC o redes de telefonía conmutada, y digital, que va sobre una red que se llama RDSI, esta es la evolución, digital de servicios integrados, que veremos en los siguientes apartados. Em, el servicio telefónico básico es el que, haciendo uso de la red telefónica conmutada, permite a los usuarios realizar y recibir llamadas y establecer comunicaciones de voz, datos e imágenes, entre otros o dos más puntos de la red telefónica nacional o internacional, como vimos en los diagramas anteriores. Eh, Siempre que dispongan de un punto de acceso entre ellas.
al que se conecta mediante la línea telefónica los terminales adecuados para el tipo de comunicación que se desea establecer. Pueden ser teléfono, fax, módem, entre otros. Em, Seguimos. La red de telefonía fija contiene centrales telefónicas y sistemas de conmutación que forman nodos de red. El funcionamiento de interruptores digitales modernos se basa en la estructura de marco de modulación de código de pulso PCM por división de tiempo, o TDM. Em, Hablemos, me imagino que ya me estoy pasando, no sé, voy a acelerar un poco de lo que es la voz sobre IP o VoIP. Generalmente se refiere a protocolos de comunicación y técnicas relacionadas para proporcionar transmisión de comunicaciones de voz, así como contenidos multimedia a través de redes de datos por paquetes basadas en IP. En este contexto, el VoIP, y así es, ¿verdad? Puede entenderse como sinónimo de telefonía por Internet o telefonía IP. Em, La voz es entonces un solo subconjunto de los posibles datos que se transfieren a través de Internet. Otros servicios que se utilizan normalmente en redes de telecomunicaciones fijas y móviles incluyen el facsímil, servicio de mensajes cortos o SMS, y otros servicios de mensajería MMS, que también se pueden transferir a través de Internet en lugar de PSTN o RTC en español. En las redes IP, el flujo de datos se encapsula en paquetes que se pueden entregar a través de enrutadores, routers, entre el origen y el destino. Una vez recibido en el otro lado, se realiza el procedimiento inverso para representar el formato analógico original al usuario final, o sea, de digital a analógico de nuevo. Eh, en cuanto a la terminología, telefonía IP o VoIP, se puede generalizar que la telefonía IP es una solución para sistemas de telefonía digital que se basan en protocolos IP para la entrega de contenidos de voz, mientras VoIP es un caso especial de la telefonía IP para redes IP en general o generales. Em, el entorno VoIP también entonces requiere uno o un conjunto de códecs de audio de tal manera que el códec común se seleccione en la negociación inicial de los parámetros del sistema antes de que tenga lugar la llamada real. Los códecs básicamente convierten la voz original en un flujo de audio que se puede codificar en el otro extremo, como vimos en en la transparencia anterior. Hay varios códecs disponibles en el entorno de VoIP y cada uno ha sido optimizado para determinada conexión, como conexiones de banda estrecha, de banda ancha, altamente erróneas o sin errores. Eh, la calidad de voz lograda depende del ancho de banda, así como de las capacidades de comprensión y corrección de errores. La selección de los códecs adecuados es una de las innumerables tareas de los operadores de red, ya que las llamadas de muy alta calidad requieren un exceso de capacidad. Entonces, así rápidamente, para explicar lo que es eh, un códec es un algoritmo, la mayoría de las veces instalado como un software en un servidor eh, o incrustado en un hardware, como por ejemplo un ATA o un teléfono IP, que se utiliza para convertir señales de voz en datos digitales que se transmitirán a través de Internet o cualquier red durante una llamada VoIP. Un códec, entonces, que viene del inglés coder y decoder, eh, codificador o decodificador, convierte una señal de audio analógico en un formato de audio digital eh, para transmitirlo y luego convertirlo nuevamente a un formato descomprimido de señal de audio para poder reproducirlo. Esta es la esencia, realmente esta es la esencia de la VoIP, la conversión de señales entre analógico y digital. Vemos aquí una solución típica basada en IP. Eh, Tenemos un router y tenemos redes LAN, podemos conectar el teléfono y una laptop o
también una PC, personal computer, entre otras. Hablemos rápidamente, ya para salir, de la red digital de servicios integrados, o en inglés, como les había mencionado anteriormente, ISDN. Es básicamente la evolución de la tecnología de red de telefonía básica o red de telefonía conmutada, RTC. Al digitalizar todos los elementos de la comunicación, integra multitud de servicios, tanto de voz como de datos, en un único acceso de usuario que permite comunicación digital a alta velocidad entre los terminales conectados a ella. Eh, la red digital de servicios integrados se presentó como una red básica de comunicaciones que trataba de integrar redes y servicios que tradicionalmente se cubrían de muy diversas formas. Esto significa que para ciertos servicios los usuarios van a disponer de varias alternativas para satisfacer sus necesidades concretas. Por un lado, las redes convencionales de voz o de datos, y por otro lado, la solución basada en RDSI. La red digital de servicios integrados frente a la red telefónica pública convencional ofrece una serie o bastantes ventajas, como son audio de alta calidad, enlaces digitales a 64 kilobits por segundo, señalización potente por un canal asociado para el acceso de usuario y por canal común entre centrales, que proporciona una gran funcionalidad. Un único canal de acceso transfiere voz, datos e imagen, además de mejorar la rapidez en el establecimiento de las llamadas. Em, Seguimos. Aquí una conexión de una centralita RTC y RDSI de manera simultánea para acceso de diversos tipos de terminales. Aquí hay una central PBX que la voy a describir de manera bien efímera. Y están conectados los terminales RDSI en bus. También tenemos teléfonos digitales y teléfonos analógicos. Entonces, la analógica va respectivamente con la RTC y la digital va respectivamente con la RDSI. Las centrales PBX, como vimos 2 o 3 veces anteriormente, de comunicación para empresas o PBX, eh, por sus siglas en inglés, Private Automatic Branch Exchange, son unos sistemas de conmutación eh, que permiten manejar el tráfico telefónico, tanto el saliente como el entrante, generado por y dirigido a los usuarios a ella conectados. Puede tener desde unas pocas extensiones hasta miles de ellas en las más complejas y soportar una gran variedad de servicios asociados. En el caso de las comunicaciones de voz, en las empresas normalmente se emplean centralitas privadas. El uso de centralitas en las empresas no se ha considerado un servicio de telecomunicaciones, eh, por lo que siempre han estado liberalizadas. Su uso ha sido libre y cada empresa ha podido comprar cualquier marca que ellas quieran. Aquí tenemos una central PBX usando soluciones RTC o RDSI o de Internet VoIP, las mismas tres que expusimos anteriormente. Em, ya para, ya para salir, quiero hablar rápidamente de lo que es la modulación por pulsos codificados, o PCM, o Pulse Code Modulation. Es un procedimiento de modulación utilizado para transformar una señal analógica en una secuencia de bits, o señal digital, método inventado por el ingeniero británico Alec Reeves en 1937, y que es una forma estándar de audio digital en computadoras, discos compactos, telefonía digital y otras aplicaciones similares. Como vimos en clase, esto es una subdivisión de lo que son Pulse Amplitude o Modulation, o eh, modulación de amplitud por pulsos. Eh, Solo que esta consiste realmente en que mientras, digamos, se establece una comunicación, hay diferentes dispositivos entonces que muestrean la señal después es cuantizada, y después estos niveles de energía que son cuantizados, o niveles de amplitud, digamos, o voltaje o lo que sea, en cómo esté viajando la señal electromagnética o la señal de audio realmente, o nuestra
onda de audio que estamos transmitiendo va de analógica, se muestrea, luego se cuantizan estos niveles de energía y luego estos números son convertidos en una red binaria o red binaria de números. Entonces, quiero mostrar casi al final cómo funciona rápidamente en MATLAB. Entonces, aquí está lo que había dicho. Tenemos una señal senoidal, digamos, que realmente nosotros no transmitimos señales senoidales, pero digamos, eh, un caso ideal, tenemos una señal senoidal y al final el output de la Pulse Code Modulation es un conjunto de una señal analógica eh, convertida en bits por medio de una conversión a números binarios. Entonces, ya para finalizar, el concepto de triple play se refiere al empaquetamiento, como habíamos dicho, el set-top box de servicios y contenidos audiovisuales de banda ancha y televisión. Es la comercialización de los servicios telefónicos de voz junto al acceso de banda ancha, añadiendo servicios, además los servicios audiovisuales, canales de TV y pago por visión o televisión. Además, se habla también del quadruple play o four play, haciendo distinción entre el uso de la telefonía fija y la telefonía móvil. Más allá aún, el argot más reciente de las telecomunicaciones se habla de multiplay, dejando abierta la referencia a posibles nuevos entrantes en el desarrollo de los mercados de telecomunicaciones. Eh, eh, no sé si puedo compartir pantalla así rápidamente. Quiero compartir. em, Quiero compartir rápidamente en MATLAB. A ver si es que lo hay. Sí, creo que es este. No, era el otro, disculpen. No sé cuál fue el que abrí, creo que fue este. Ok. Em, Miremos entonces rápidamente, el script es largo y ya no me queda tiempo para explicarlo, ya creo que me llevé una hora entera y todavía falta. Em, entonces, ingresemos el número de bits, no sé, por decir 5, y el número de muestras que queremos en un periodo. Em, Pongamos primero 50 para que veamos la diferencia. Aquí quiero hacer dos ejemplos diferentes y para que vean que primero eh, puede salir una señal más o menos no por partes, sino que puede salir, no puede, no sale una copia, una réplica de la primera con estos parámetros. Sí parecida, pero no realmente la original. Entonces, miremos aquí el proceso rápido eh, tenemos una señal analógica que puede ser una voz, puede ser cualquier cosa, con tal de que sea continuo. Se muestrea la señal y luego estos puntos, cada uno, podemos decirte que son impulsos, em, y estos niveles entonces de amplitud o niveles de energía se miden eh, o se cuantifican y luego esta señal por medio de bits se codifica y al final obtenemos, cuando llega al otro lado, al receptor, estas señales de modulada y miremos aquí con esa poca cantidad de bits de que la señal no es igual a la señal que se transmitió inicialmente. Sí parecida, pero no igual. Podemos hacer otro ejemplo rapidito, para que, para que miremos, em, pongámosle unos 20 bits y pongámosle unos 80.
Miremos entonces que Dos minutos más, Víctor. sí, está bien, ingeniero. Y miremos aquí que la señal demodulada, esta vez eh, tenemos más muestras. Perdón, no sé si solo soy yo, pero no veo, fíjate, los gráficos. No, no se ¿Pueden ve, confirmar? ingeniero. No se ve. No, No, creo que solo solo se está ven cuadros la negros oscuros. principal de MATLAB. Ay, no. A No. mí sí se me miran. No se me miraban, pero con el otro navegador, pero en Edge sí se me miran. ¿Cómo Perdón, solución? yo no lo veo. Creo que quienes estamos con Teams remoto, no sé. O Ariel, ¿cómo lo estás viendo vos? Con Teams del Del explorador, decís. navegador, sí, Edge. Ah, ahí sí. Bueno, ahí sí, bueno. Voy a mostrar una y después la otra. Y bueno, esta es la primera, la señal analógica, que puede ser la voz, cualquier cosa. Se muestra la señal eh, por medio de un tren, ¿no? De un tren de impulsos. Em, estos niveles muestreados se cuantifican por medio de niveles de energía y estos números extraídos se convierten a una señal binaria. Se codifican entonces y al final, al llegar al otro lado, se decodifican y se demodula la señal. Les había enseñado anteriormente, pero ya no queda tiempo. Quisiera enseñarles cómo se ve eh, todo eh, como quebrado cuando son menos bits, pero creo que se entiende la idea general, ¿no? Eh, y, a ver, creo que me falta compartir la segunda, la figura 2. O esa era la que había. Bueno, pero en esencia es eso. No sé si esa es mi presentación, ingeniero. Ok, gracias. Voy a compartir yo pantalla. Entonces, vamos, estimados, rapidito porque ya nos pasamos de tiempo, a evaluar al grupo número 2. Voy a consultarle primero al mismo grupo. Víctor, a manera de autoevaluación, la calidad técnica de su... No hubo video como tal, ¿verdad? Pero sería de la presentación, entonces. Adelante. No sé, ingeniero, tal vez un 8, calidad técnica. Ok, ¿quién más está de tu grupo para que nos ayude evaluando el Ariel. rigor? Yo, Ariel, adelante. ingeniero, con rigor académico y todo lo que se esforzó, porque Víctor viajó para ir a operadores y todo, hizo presentación en látex y cumplió todos los puntos. Yo daría un 9 porque incluso estábamos trabajando ayer y quedamos botados nosotros dos solos. Ok, y de una vez, Ariel, en la exposición como tal. Cumplimos con todos los puntos, ingeniero, solo que no se grabó el video. Yo daría un 9 porque hasta MATLAB los puntos técnicos tocamos. Sí, son aspectos más de comunicación. La exposición ahorita de Víctor, ¿cómo la viste? Muy buena. 9 está bien. Ok. Kirby, en cuanto a la calidad técnica, lo que viste en la presentación, ¿te pareció bien? Adelante. Sí, ingeniero, la verdad, entré a mitad de exposición porque, como le había comentado por Telegram, bueno, el punto es, sí me pareció que estaba bastante completa, se investigó bastante, yo le daría un 9 en general, de hecho, en los tres aspectos. Vamos a hacer de caso. Y bueno, de mi parte, la calidad técnica, aquí les voy a poner 8 porque, digamos, no hicieron el video, hubiese sido bueno, pero no se pudo. Así que por ello, en cuanto al rigor, me gustó que al final pues nos presentaron algo en MATLAB, que les voy a dar 9. Y la exposición estuvo bien, a veces como que, digamos, unas cuestiones que no eran tan pertinentes o al menos no se abordó en el orden más adecuado, me parece, ¿no? Eso podría decir así rápidamente. Entonces, igual le voy a conceder un 9.
Entonces, esta es su nota en base a 10. Y pues en base a 15 sería entonces sería esto, ¿no? Eso es lo que tienen de 15. El otro grupo similar, ¿verdad? 8.8 y 8.7. Sí, muy similar. Bueno, muchas gracias, estimados. Si no tienen más que agregar, pasamos con el otro grupo. Solamente, ingeniero. Gracias, Solamente. muchas Bueno, gracias a bueno, todos. a la orden. Vamos con el siguiente grupo, estimados. Gracias por el esfuerzo. Ahorita deben estar un poquito cansados. Es el grupo de Kirby, de hecho, quien acaba de intervenir. Y Kirby, solo mientras les dejo el control, pero comencemos a las 9:10 para descansar unos 3 minutitos. Kirby y grupo nos van a hablar del Internet de las cosas. Es un tema relativamente nuevo, así que va a estar interesante. Entonces, perdón, comencemos a ingeniero, las sí, 9:10. solo que yo como, perdón, sí, solo como que yo como ando moviéndome ahorita bastante, entonces se lo voy a dejar a mis compañeros para que hagan la presentación. Sí, ¿quién va a estar? Marta, no sé si está escuchándome. Sí, aquí estoy. ¿Marta puede ayudar? Sí. Perfecto. Entonces, Marta, comenzamos a las 9:10. Gracias. Ok. Puede ya compartir pantalla y comenzamos a las 9:10. Los demás descansemos un poco. Mami sabe dónde hay. Buenas tardes, según sea el momento en el que nos... Sube donde tu mamá preguntó.
Hola. Sí, adelante, Ingeniero. Marta. Bueno, buenos días compañeros e ingenieros. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hacer la presentación del video de Internet de las Cosas. Vamos a hablar sobre algunos aspectos técnicos, históricos, las aplicaciones, donde podemos usarlo y además cómo está la situación en Honduras. No sin más, aquí les dejo la presentación. Buen día a todos los presentes o buenas tardes, según sea el momento en el que nos estén observando. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Honduras, del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Este es un video educativo de la clase de Comunicaciones 1. Les estaré hablando acerca del Internet de las Cosas, conocido mayormente como IoT, alguna información general, datos históricos y la situación en Honduras. Los representantes de este grupo somos Disculpa, creo que el video está demasiado rápido para como estoy hablando. José Rigoberto Duarte, Juan José Ordóñez. ¿Qué es lo que pasa, Marta? Yo lo escucho bien. ¿Usted lo escucha bien? ¿Sí? Ok, es que estoy viendo y parece que la voz no está de acuerdo con las diapositivas. Entonces no sé si ustedes lo ven bien. Está desincronizado. Ajá, exactamente. Dele a ver. Kirby Rodríguez y mi persona, Marta Salgado. Pero eso es el video como tal, ¿verdad? El problema, supongo. Supongo que sí. A menos que lo tenga directo del archivo, tal vez ahí puede confirmar. Ok. O sea, antes de subirlo a YouTube. Ese es. Dele a ver. Observando. Somos buen día a todos los presentes o buenas tardes, según sea el momento en el que nos estén observando. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Honduras, del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Este es un video educativo de la clase de Comunicaciones 1. Les estaré hablando acerca del Internet de las Cosas, conocido mayormente como IoT, alguna información general, datos históricos y la situación en Honduras. Los representantes de este grupo somos José Rigoberto Duarte, Juan José Ordóñez, Kirby Rodríguez y mi persona, Marta Salgado. En la tabla de contenido tenemos introducción, historia, funcionamiento, aplicaciones, IoT en Honduras y las conclusiones. Pues este término fue empleado por primera vez en 1999 por el ingeniero británico Kevin Ashton. Él quería describir un sistema en el cual objetos del mundo físico podrían conectarse a Internet por medio de sensores. Como primer punto tenemos que el término IoT es relativamente nuevo, pero el concepto de combinar computadoras y redes para monitorear y controlar diferentes dispositivos ha existido durante décadas.
Por ejemplo, a finales de 1970 ya había en el mercado sistemas disponibles para monitorear los medidores conectados a la red eléctrica de forma remota por medio de línea. En la década de 1990, los avances en la tecnología inalámbrica permitieron la difusión de soluciones corporativas e industriales. Esto como se le llamó machine to machine, máquina a máquina o M2M. Esto se utilizaba para monitorear y operar diferentes equipos. Sin embargo, estos sistemas M2M solo se basaban en redes dedicadas, especialmente construidas para este propósito, y en estándares propietarios y específicos de la industria. Estos no eran redes basadas en el protocolo de Internet IP y en los estándares de Internet. El uso del protocolo IP para conectar a Internet dispositivos que no son computadoras no es algo nuevo. El primer dispositivo para Internet fue una tostadora conectada vía IP que se podía encender y apagar desde Internet. Se presentó en una conferencia de Internet en 1990 y durante los años siguientes se conectaron otras cosas vía IP. Entre ellas tenemos una máquina de refresco de la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos, disculpas por la pronunciación, y una cafetera en el Trojan Room de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, y esta dejó de estar conectada hasta el año 2001. Todos estos puntos históricos fueron importantes para el desarrollo de lo que nosotros conocemos en la actualidad como Internet de las Cosas o IoT. Como siguiente punto tenemos algunas definiciones importantes. La primera es la presencia en Internet. El Internet de las Cosas IoT es un marco en el que todas las cosas tienen una representación y una presencia en Internet. El Internet de las Cosas tiene como objetivo ofrecer nuevas tecnologías y servicios que sirvan de puente entre el mundo físico y el mundo virtual. Y que las comunicaciones end-to-end representen la comunicación básica que permite las interacciones entre las cosas y las aplicaciones en la nube. La siguiente tenemos que tiene una infraestructura mundial para la sociedad de la información que propicia la prestación de servicios avanzados mediante la interconexión de objetos, ya sean físicos o virtuales. Esto es gracias a la interoperabilidad de tecnologías de la información y la comunicación presentes y futuras. Como punto número 3 tenemos servicio a través de la comunicación por Internet. El término IoT denota una tendencia en que un gran número de dispositivos utilizan los servicios de comunicación que ofrecen los protocolos de Internet. Y a esto se les suele llamar objetos inteligentes. No son operados por un ser humano directamente, sino que existen como componentes en edificios, vehículos o están distribuidos en el entorno. En Internet de las Cosas, una cosa puede ser una máquina, un edificio o incluso una persona. Los procesos de arquitectura de la IO también envía datos en la otra dirección en forma de instrucciones o comandos que indican un actuador a otro dispositivo conectado físicamente que realice alguna acción para controlar un proceso físico. Un actuador puede ser algo tan